Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante. Voy a estar con ustedes conversando acerca de un tema que ha causado polémica en los últimos días. Y se trata sobre esta reforma a todo lo que tiene que ver con el tema del sistema notarial y que está trabada esta normativa desde 2018 en el Congreso. Se ha sabido últimamente sobre ligazones de familias en torno a este negocio finalmente, y que viene a estar con bastante monopolio, con bastantes también intereses cruzados. Entonces, por lo tanto, se han elevado nuevamente las suspicacias de algo que hace hartos años se viene conversando. Bueno, nosotros queremos profundizar y también entregarles algunas directrices de lo que está ocurriendo junto al abogado Christian Becker, con quien ya estamos conectados y quien nos viene a dejar, pero expertos en este tema. ¿Cómo estás, Christian? Hola Ángela, súper bien, ¿y tú? Bien, también, súper bien lista para que ahí nos dejes, pero expertos en todo lo que significa, porque claro, todos hemos sido alguna vez usuarios de las notarías, pero pocos nos dedicamos a indagar muchas veces, bueno, por qué pareciera que hay de determinadas familias, por qué en el fondo tienen determinados sistemas de funcionamiento. Cuéntanos un poco al día o al año 2024. ¿Dónde está nuestro sistema notarial? ¿En qué espectro es el que nos estamos moviendo? Sobre todo con estas últimas suspicacias que se han elevado y que ya vienen hace hartos años elevándose. Claro, así es, porque hay mucho poder en este asunto, hay un gran beneficio económico para los que tienen el monopolio de la autorización, porque eso es finalmente lo que hace el notario, que es decir que la persona que firma algo es realmente esa persona. Es una cosa tan básica, tan elemental, que en otros países, como por ejemplo Canadá y los países anglosajones en general, permiten que cualquier persona que tenga la profesión de abogado pueda actuar como ministro de fe o notario, porque finalmente lo que hay detrás no es una ciencia muy compleja como exhibir su cédula, ver que don Juan es don Juan, la cédula está vigente, ¿te fijas? Entonces es asombroso que estemos todavía en este tipo de atraso, porque también la tecnología ha avanzado y ha permitido suplir muchas funciones notariales. Y otro problema que tenemos en Chile no es solamente el hecho de que tú vas a la notaría, ves una nómina de precios publicada en la pared, no te lo respetan, hay precios ahí que dicen autorizar una firma 800 pesos, pero te cobran 5.000. No solamente tenemos ese problema, sino que también el hecho de que para cualquier trámite que tú realices se requiere la autorización notarial y nadie en el Congreso ha levantado el tema de cómo esto puede afectar la economía, cómo puede afectar el libre emprendimiento. Fíjate, Ángela, que en muchos emprendimientos que hacen las personas no consideran el costo notarial y cuando se enfrentan a él, el emprendimiento simplemente no se hace. Porque a veces por un mandato, 50.000 pesos, por constituir una empresa, 100.000 pesos. ¿Y cuál es el aporte económico del notario en ese emprendimiento? Además de autorizar la firma de las personas, ¿va a tener un plus? ¿Va a vender más productos porque lo autorizó el notario? No, es un trámite obligatorio por ley, por lo tanto está monopolizado. Y siempre he pensado, lamento que me puedan escuchar ahora las ejecutivas de notaría con quien trabajo o los mismos notarios, a quien conozco algunos personalmente, pero le ponen un palo en la rueda a la economía, porque ellos se llevan una gran tajada. Hace años atrás hubo una investigación del Conservador de Santiago, donde se determinó que ganaba más de 70 millones de pesos anuales. Yo pienso que no hay nada malo en ganar esa cantidad, pero ¿cuál es el valor que tú aportas a la economía luego de que yo te pago eso? Si tú haces un gran aporte a la economía, ningún problema con que ganes 70 millones, 100 millones o más, pero ¿dónde está el valor? Y la verdad es que no hay un valor económico que aporten las notarías porque simplemente se trata de una actividad que está absolutamente monopolizada y que además no se licita. No es como, por ejemplo, la Compañía General de Electricidad o Enel, que son servicios públicos monopolizados, pero son monopolios estatales que son licitados. Si alguien no cumple, se hace otra licitación y así. En este minuto lo tiene Y una el que empresa. tú puedes participar públicamente. Claro, tú puedes participar públicamente, pero acá los cargos son vitalicios
y siempre el notario que continúa es el hijo del notario anterior. Y otra vez, yo pienso que eso no tiene nada de malo, siempre y cuando estén los méritos, las competencias y, como decías tú, el concurso público. Pero no hay nada de eso. Entonces, por eso que este proyecto se atrasó, porque inicialmente se señaló que no podían haber familiares en altas esferas de poder o personas políticamente expuestas, como se denomina técnicamente, como son los parlamentarios, vinculados a personas que son nombradas como notario conservador. Esa moción se quitó, ahora volvió, pero avanzará, porque como decías tú, estamos desde el 2018 con esto. Y pienso que es realmente lamentable. Yo cuando trabajo con clientes que son americanos, canadienses, europeos, se sorprenden un poco de cómo funciona el sistema acá, porque ya, como te decía, simplemente cualquier abogado actúa como ministro de Como fe, ministro de fe. claro, y por lo tanto los precios son mucho más asequibles porque hay una competencia muchísimo más grande, no son un par de personas que son nombradas para siempre, y además que todo esto se conecta finalmente con el escándalo de la Corte Suprema, con los escándalos del Congreso y con el escándalo del abogado Hermosilla, donde hay influencias de poder, y yo te digo, tú me nombras a esta persona acá, entonces si tú haces eso, te permito que nombres de notario tal. Bueno, ¿y a dónde vamos a llegar con esto? Vamos a llegar a un gran descontento, y sobre todo lo que te decía adelante, le pone un palo en la rueda en la economía. Sería bueno que todos pudieran emprender, pero cuando se enfrentan a los costos notariales, ya... Cristian, más allá del sistema, a mí, siempre cuando tenemos este tipo de casos, u otros en realidad, y que en realidad son bastante universales, el tema de poder legalizar algún documento es algo que se hace a nivel global, tú mismo lo has mencionado. Y hay otros sistemas, pero mi pregunta más allá de, de pedirte que nos des algún ejemplo que pudiéramos plasmar o copiar acá en nuestro país, porque ¿para qué se va a inventar la rueda si ya a lo mejor funciona bien en otra parte? Mi tema es, ¿cuánto de eso? Porque hoy día, según lo que tú nos estás explicando, podríamos modernizar este sistema, podríamos hacerlo mucho más transparente, más fácil para las personas, incluso bajar costos. Entonces, mi pregunta es, incluso a lo mejor desaparecer la notaría como tal y generar una especie de, no sé si ala en el registro civil. Hoy día el mismo registro civil también te entrega documentos que son sumamente importantes y que están legalizados y que tú puedes comprar a un precio bastante bajo. Eh, ¿Hacia dónde podríamos nosotros como país? No te voy a preguntar por qué no hemos ido avanzando a eso, porque ya queda más que claro, pero ¿hacia dónde nosotros podríamos ir a avanzar más allá de que a lo mejor los abogados sean los que tomen la posta de poder ser ministros de fe de los documentos? Claro, qué buen ejemplo pusiste con el registro civil. A veces ellos te dan documentos que son fundamentales, pero los precios son realistas con la economía Sí, nacional. Por ejemplo, el sueldo mínimo es 500.000 pesos. Y si tú quieres sacar un certificado de antecedentes penales, eso vale 1.000. Tiene sentido. Pues yo quiero el constituir famoso, una... el famoso certificado de nacimiento, Cristian. El certificado de ¿Sabes? nacimiento que te lo piden bastante, tú también lo puedes conseguir a un precio que es bastante y online, absolutamente legalizado. Bueno, de hecho, ese tiene versiones gratuitas. Y ahí tú te das cuenta cómo la tecnología puede auxiliar a los ciudadanos en orden a obtener documentos gratis. ¿Te fijas? Entonces, agiliza la economía. Ahora, el hecho de que los abogados puedan ser ministros de fe, como ocurre en países como Canadá, por ejemplo, sí, puede ser, pero antes de eso hay que fortalecer otro aspecto institucional, que es el colegio de abogados, que la colegiatura sea obligatoria, porque en estos países, si bien es cierto, los abogados pueden hacer muchas cosas, también existe una fuerte regulación ética, una fuerte regulación económica sobre los abogados, tienen que contratar incluso seguros de responsabilidad civil. Acá Ah, en mira qué Chile, interesante eso. O sea, claro, no cualquiera puede hacer el trámite tampoco en esos países. No es como que no. yo busque un abogado. No, porque las barreras son enormes. En cambio, acá en Chile, las barreras para ser abogado son bajísimas, y las penas para personas que simulan ser abogadas también son muy bajas. Ah, Entonces, ¿qué entiendo. hace eso? Que haya muchas personas que primero no tienen ningún control ético porque no hay ninguna sanción, no hay un ente fiscalizador, ¿cierto? El colegio de abogados es voluntario, la colegiatura es voluntaria, las sanciones, aunque tú estés colegiado, tampoco son tan importantes, y la persona que suplanta a un abogado
tampoco va a recibir una sanción muy grande. Entonces, estos sistemas, como el de los países anglosajones, funcionan porque tienen una base previa de sanciones muy fuertes que incluyen la cárcel, de multas muy grandes que obligan a contratar seguros. Entonces, también está el sistema de responsabilidad y negligencia, en el sentido de que un abogado de estos países que comete una negligencia, así como los médicos cometen una negligencia dejando un bisturí o una gasa dentro de un paciente, un abogado también puede cometer unas negligencias muy graves y muy fáciles de comprobar. Por ejemplo, había plazo hasta el día de ayer para presentar un escrito judicial y el abogado no lo hizo. Eso es evidente, no hay nada más que analizar. El escrito no está, el plazo venció. Eso es una negligencia. Pero en Chile es muy difícil ver que un abogado demande a otro abogado, que existan seguros de responsabilidad civil, en fin. En general, en Latinoamérica hay muchas formas de hacer trampa y hay muchas cosas que se pueden hacer sin ninguna sanción. Yo siento, aquí me estoy desviando un poco, Ángela, pero siento que los No, países démosle. desarrollados somos como un poquito, como que nos quedamos un poco en la etapa infantil del juego, de jugar al ladrón y al policía, de andar tonteando y esas cosas, y los países más desarrollados como que dan un pasito más adelante y pasan a la adultez, donde uno es responsable. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo estudié un semestre en Estados Unidos, y ahí aprendí esto que me sorprendió bastante. ¿Cómo son las regulaciones ambientales? Son extremadamente rápidas. No es como acá en Chile que tú para instalar una planta desaladora tienes que esperar 20 años de permisología. No. En Estados Unidos, tú simplemente presentas la documentación en ventanilla y listo. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo tan rápido? Porque existe la autorregulación. Significa que si yo como empresario, maderero, por ejemplo, instalo una planta de celulosa, hago una declaración ambiental, yo mismo reviso. Fíjate cómo Estados Unidos, muy interesante. Estados Unidos le dice al empresario, usted revise si su planta cumple la normativa. Y si la cumple, fírmelo y lo presenta en ventanilla. Y uno dice, oye, entonces uno como latinoamericano pensando, pues, Podría ser pillerías. claro, claro. Si tú lo haces, te vas a la cárcel mínimo 5 años y no hay ninguna excepción que te saque de la cárcel. Como los norteamericanos conocen esta regulación, saben las consecuencias, esa declaración jurada que hacen, la mandan a hacer con expertos, científicos, miden, hacen todo, se respaldan, la firman y la ingresan. Y como está ingresado y ya está firmado, ya no requiere más revisión y simplemente la planta empieza a operar. Si se llega a comprobar que esa declaración era falsa, todos los directivos van a la cárcel, incluido altos ejecutivos. Es Entonces, que ahí llegamos a otro punto, Cristian, que es lo que también se ha venido conversando, que es cómo ir aumentando, por ejemplo, las penas en todos los que son este tipo de delitos, los famosos delitos de cuello y corbata, el falsear un documento. Hoy día pareciera que, por lo menos en nuestro país, en Latinoamérica, no es algo que vaya a significarle a alguien, entonces, por lo tanto, falsear una información, falsear un documento que alguien podría decir es algo menor versus quizás, no sé, un homicidio, es algo menor falsear un dato. Pero en otros países el falsear un dato sí tiene una pena, entonces, por lo tanto, claro, inhibe a las personas a poder hacer algún tipo de trampa en el fondo, en postulaciones, en documentos. Me imagino que yo creo que finalmente llegamos a ese punto, a esa discusión. Absolutamente, tú ves ahora el escándalo que hay con las licencias médicas falsas. Ya, es una cosa bastante extendida, pero el sector público lidera. Entonces, respecto a los delitos económicos, hemos avanzado y eso es bueno, porque en el sector privado se implementó una ley de delitos económicos que empieza a regir muy pronto, donde van a haber penas más elevadas y más conductas sancionadas. Lamentablemente, aplica solo al sector privado. Esta norma no aplica al sector público. Mientras tanto, esta norma va a entrar en vigencia. Vemos cómo el sector público emite miles de licencias falsas y son documentos que, por lo tanto, constituyen un delito de falsificación de instrumento público. O también habría que ver si es privado, pero en fin, está la posibilidad de hacer esas persecuciones, pero las penas son bajas. La Fiscalía se guía por una política nacional de persecución del crimen y ahí el fiscal nacional pone el énfasis en otros delitos, en otras materias que también son importantes. De forma que todo esto de cuello y corbata, como tú mencionabas, especialmente para el sector público, queda de lado. En Maipú se descubrió que son miles de millones los que se mal utilizaron y la medida para la persona involucrada, Catherine Barriga, es arresto en su casita.
Entonces, eso en otros países no es así. Incluso Singapur, que es un país sumamente avanzado, es una de las 10 economías más ricas del mundo, tiene más de 100 delitos con pena de muerte. Si un político hace lo que hizo Katy Barriga en Singapur, bueno, la condena habría sido la pena capital. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Son unos salvajes. Yo no sé si son salvajes, porque la verdad es que cuando uno ve las postales de Singapur parece el futuro. Entonces, existe un sistema de sanciones donde las personas pasan de ser niños a ser adultos, y la gran diferencia entre ser un niño y ser un adulto es que hay sanciones. Entonces, por eso siento que en Latinoamérica estamos como en una etapa más pueril, donde ya yo puedo hacer esta jugarreta y después me pillan y después firmo y después clases de ética y así. Entonces, ahí hay que avanzar. Cristian, hablemos un poco, el tiempo siempre pasa súper rápido cuando estamos abordando temas entretenidos y este es uno de ellos, aunque ojalá no abordarlo, porque ojalá pudiese estar solucionado y ojalá Claro. pudiese haberse solucionado hace tiempo. Pero mi pregunta es, eh, ¿cuánto tiempo más aguanta el sistema como está? Porque cada cierto tiempo aparecen luces de, oye, el sistema notarial hay que revisarlo, el sistema notarial hay que revisarlo, pero nos quedamos en hay que revisarlo y no se revisa, se estanca. ¿Cuánto tiempo más resiste una ciudadanía que quiere ser moderna, un Estado que quiere ser moderno, que se ha ido digitalizando también? ¿Cuánto resiste el hecho de no finalmente revisar el sistema notarial y no aplicarle ciertos cambios desde tu perspectiva? Mira, a mí me gustaría pensar de que la ciudadanía va a llegar un momento en que se va a hartar de estas cuestiones y van a hacer las presiones para que se pueda reformar finalmente. Pero la verdad es que esto también depende del sistema económico, o sea, del sistema educacional, perdón, quiero decir sistema educacional porque la educación cívica, yo nací en el 85, pero en la época que a mí me tocó vivir ya no estaba. Mis padres y abuelos me cuentan que antes existía la educación cívica. ¿Qué es lo que hace la educación cívica? Explica derechos y deberes a los ciudadanos. Si eso existiera desde un nivel básico o prebásico, la gente tendría muchísima más conciencia de que está mal que la notaría no respete el arancel, está mal que la notaría esté nombrada prácticamente por amigos de la Corte, que el Congreso no quiera hacer las modificaciones legales y esta barrera de entrada que no permite que personas de menores recursos puedan emprender, porque al final lo que hace la notaría es poner una barrera de entrada donde solamente el capital se termina acumulando en las personas que ya pueden pagar todos los servicios notariales, pero de repente hay personas en la sociedad que no tienen los recursos económicos, pero tienen muy buena idea y tienen todas las ganas de emprender y se encuentran con estas barreras de entrada. No digo que son imposibles de superar, porque los precios igual finalmente se pueden pagar, pero yo me pregunto al año, ¿cuánto gasta una pequeña pyme en cosas notariales? Puede ser una cantidad importante. Mientras tanto, la otra parte, que es el trabajador, puede hacer todos los trámites gratis con la clave única en el portal o puede ir a la inspección, todo gratis. Entonces, a veces nos falta pensar un poco más como sociedad, en vez de pensar en este grupo, este sector. Si pensáramos como sociedad, ya habríamos usado la tecnología para poder abaratar nuestros costos notariales. Y como te había comentado en otra entrevista anterior, Chile tiene uno de los internet más rápidos del mundo. Entonces, un rápido internet más una alta conciencia digital, porque muchas personas tienen teléfono con internet, ya podríamos hacer muchos trámites de esa forma. Incluso ya está la biometría facial, está la biometría ocular, entonces hay muchas formas de comprobar la identidad, ¿te fijas? Pero las herramientas están ahí y hay que esperar. Yo creo que empiecen a llegar nuevas generaciones que digan, oye, ¿sabes qué? Mejor permitamos que la gente pueda acceder al servicio notarial y no sea una cosa tan cara. De repente las personas igual tienen que andar cotizando, porque es igual importante decirlo a la audiencia, que existen precios muy distintos entre una notaría y otra. Claro, no es estándar. No es estándar, no es estándar. De hecho, a veces uno viaja a otra comuna para hacer el trámite, con sus muchos trámites, porque se ahorra dinero. Así es. Christian Becker, abogado, analizando toda esta polémica que nuevamente ha levantado, qué pasa con nuestro sistema notarial, qué tan transparente es, qué tan justo también y qué tan buen servicio entrega finalmente a los usuarios, a los ciudadanos que tienen que hacer trámites. Christian, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Ángela, encantado de verte. Que estés muy Que estés bien. muy bien.
Bien, ahí lo teníamos en nuestro invitado Christian Becker, abogado, hablando del sistema notarial, por supuesto que ha causado ahí polémica, sobre todo con estos lazos familiares que hay, el hecho de que se le dé prácticamente a un solo abogado y a su familia 75 años para tener una notaría, bueno, muchos temas que nosotros queremos ir también profundizando, abordando, dándoles a conocer que son importantes que ustedes también dominen. Nosotros nos despedimos, gracias por ser tan fieles, por siempre revisar todos nuestros contenidos. Tenemos muchísimo de todos los tipos a través de Soy TV y por supuesto todas las noticias de su zona en soychile.cl porque somos la red de medios regionales más grande de nuestro país. Yo me despido, chao, chao.